¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12:1? Cuando lo tengas, si nos ponemos de pie y vamos a leerlo. Para que así podamos hacerlo en unidad fuerte, podamos comprender lo que estamos leyendo. Es Hebreos 12:1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, en este día, que podemos acercarnos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque nos das esta gran y hermosa oportunidad de estar aquí en tu casa un domingo más, para no solamente presentarnos delante de ti, sino también para levantar nuestra voz en adoración, levantar nuestra voz en alabanza, para escuchar tu palabra, para conocer ese consejo que tú tienes para nuestras vidas. Te agradecemos por esa hermosa bondad. Espíritu Santo, yo te pido que tú seas tomando el control de mis palabras, tomando el control de mi boca, y que seas tú utilizando este instrumento que soy yo. Yo te ruego que tú seas glorificado y que tú te manifiestes de una forma especial en cada corazón, hablando de la forma en que tú quieres hablar a cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Si gusta, puede tomar su lugar. Si bien la palabra que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios, que Dios nos ha puesto por delante. La vez pasada tuve la oportunidad acerca de hablarles de la carrera, ¿no? ¿Dónde estaban nuestros ojos puestos? Pero esta ocasión yo quiero hablarles de un tema que lo he mencionado como: ¿qué predicas con tu testimonio? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y que yo me la he hecho personalmente. Si no, no me atrevería a estar aquí hablando de este tema. Si bien el versículo que leíamos tiene, por así decirlo, dos puntos de vista, dos aplicaciones, y originalmente, y por lo común, por así decirlo, cuando se utiliza este versículo, nos habla respecto a que tenemos testigos que nos observan, hermanos de la fe, y que nosotros tenemos que seguir la carrera para que ellos sean animados. ¿Está de acuerdo conmigo? Normalmente eso es lo que conocemos de este versículo, y sabemos que es verdad. Hay gente que a lo mejor y todavía no es creyente, pero está observando. O hay gente que apenas comienza y está observando. O hay gente que está dentro de la carrera y aún así está observando al que va más adelante. Es un versículo que el apóstol Pablo aplicó de una forma muy importante, muy interesante. Pero yo me traté de profundizar un poco más para saber a qué se refería esto. En el sentido ya cultural, en la época, era una época grecorromana, el apóstol Pablo hizo algo muy importante. Nosotros lo traemos a la actualidad y decimos: pues tenemos que continuar nuestros ojos puestos en Cristo y tenemos testigos. Pero cuando leemos acerca de esto, los ejemplos anteriores, o estos ejemplos, dice que de tantos y tantos justos del Antiguo Testamento eran aleccionadores, pero faltaba el ejemplo principal, que era el de Cristo mismo. ¿Cómo? Aquí el autor presenta algo bien interesante, un ejemplo. En este caso el ejemplo principal, y la mirada está puesta ¿en quién? En Cristo. Pero dice que se vale de algo bien interesante, de una metáfora que ellos tomaban de los juegos públicos que hacían en
en los, ¿cómo se le llaman? Las arenas. Eran juegos públicos a los que normalmente la sociedad grecorromana eran muy fanáticos, ¿no? Entonces, imaginen, vamos a poner una idea, vamos a imaginarlo y pensar que se hallan en él varias gente compitiendo, ¿no? En un anfiteatro, en el momento en que inicia la carrera para conseguir un premio. Ahí en las gradas de este anfiteatro está toda una nube de testigos. Después, contemplando, bueno, los testigos están contemplando el esfuerzo, son nuestros antepasados que ya, en este caso Pablo se hacía referencia a aquellos que ya habían muerto en Cristo. ¿Por qué? Porque el contexto que nos habla el versículo 11 nos habla de aquellos que habían sido mártires, aquellos que habían sido muertos por consecuencia del Evangelio. Entonces, lo que está hablando Pablo es que hay una nube de testigos que están contemplando el esfuerzo, que son los antepasados. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese tiempo tenía el grado de persecución muy grande. Entonces el apóstol Pablo dice, ya sé, les voy a hablar por medio de esta metáfora, diciéndole que hubo ya algunos que alcanzaron la meta. Hubo quienes ya murieron en Cristo, pero ¿qué cree, hermano? Que viéndolo desde dos puntos de vista, los testigos también era la gente que estaba en esa arena, que muchos bajaban de las gradas y se metían con aquellos que eran muertos. Entonces estamos hablando desde un grado literal o físico, pero también desde un grado espiritual, que aquella nube de testigos eran aquellos que también ya habían muerto, y que uno tenía que recordar que ellos habían alcanzado la meta de morir en Cristo para que ellos continuaran la carrera. Yo lo leí y dije, wow, qué interesante y qué forma del apóstol Pablo tomar esa forma o esa expresión para que la gente pudiera decir, tengo que continuar la carrera. Pero algo que me sobresale en todo esto es que ellos vieron un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, yo me imagino que pone a los mártires de tiempos pasados, pero también pone a aquellos que son más antiguos, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que aún en todas sus luchas alcanzaron la meta. Por consiguiente ponen en primer lugar a Jesucristo, porque Jesucristo tenía que venir a cumplir el propósito absoluto de salvar a la humanidad y que Él fuera esa meta a alcanzar, porque si no, ¿dónde estaría la meta de aquellos que están en la carrera? Definitivamente estaríamos corriendo sin un rumbo. Entonces, si nos fijamos en el grado cultural, sí tenemos una nube de testigos que son aquellos que nos han antecedido. Y podemos pensarlo, el apóstol Pablo, pero también tenemos hermanos en nuestra actualidad que ya partieron con Dios, bueno, que ya están descansando en el Señor, están en esa espera de que el Señor venga por su iglesia. Y ellos han sido y podrán y seguirán siendo de ejemplo para nuestras vidas, para que también nosotros podamos seguir corriendo esta carrera. La vida cristiana implica trabajo arduo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y viene un punto, dice, requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia y hacer frente al pecado en el poder del Espíritu Santo para vivir con eficiencia esta vida. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si apartamos la mirada de Él, y si nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean, debemos correr para participar en la carrera de Cristo, no en la nuestra, y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Yo mencioné que lo denominé esta prédica, ¿qué predicas con tu testimonio? Y tomé este versículo base, ¿por qué? Porque me llamó la atención que en ese momento el apóstol Pablo tenía tantos y tantos y tantos modos de decirle a la gente. Hay muchos que han expresado un ejemplo, hay muchos que han testificado con su vida, hay muchos que han
muerto por Cristo. Hay muchos que aún en las dificultades les están animando para que ustedes sigan la carrera, para que ustedes imiten lo que ellos han hecho, para que pongan sus ojos puestos en Cristo, que es la meta, pero que también hay otros que han corrido esa carrera y que la han alcanzado con el propósito que se ha obtenido. A lo mejor algunos dirán, ay, pues se murieron. Sí, los que se quedaron sufriendo son los que están en la tierra. En nuestro caso, los que vivimos aquí estamos padeciendo de aquellos que ya descansan. Mas sin embargo, aquellos que descansan, ¿qué hacían? Sigue adelante. Vamos a poner un ejemplo, el hermano Rodolfo. Siempre era, sigue adelante. Yo tengo en lo personal a mi papá, que siempre era mi ejemplo. Sigue adelante. Entonces, ustedes se les vendrá a su memoria quién siempre estuvo detrás de ustedes y quién hasta la fecha dice, ahora entiendo por qué me decía que tengo que seguir adelante. ¿Qué fue? Testimonio. Hablaban con su testimonio. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué está predicando con su testimonio? ¿Está influyendo a otros a seguir adelante de la carrera? Dirá, no, pero es que yo no me he muerto, hermano. Pues cómo no, pero usted va corriendo más adelante. Y hay algunos que lo ven de lejos. Hay algunos que a lo mejor y hasta esperan un poco para ayudar a otros a seguir en la carrera. Los mártires que murieron por la causa de Cristo dan testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por la fe. Estamos hablando de mártires de aquella época, pero también estamos hablando de aquellos que ya murieron. Y es bien bonito lo que dice, ¿no? Que ellos dan testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por la fe. La motivación para correr bien la carrera no es la posibilidad de recibir alabanza como resultado de haber observado con atención a los santos que están en el paraíso ahora. Más bien el corredor es inspirado por los ejemplos de piedad que esos santos establecieron durante su vida. Entonces nos está hablando de testimonio, nos está hablando de ejemplo. El hablar de predicar con nuestro testimonio es qué estoy dando o cómo estoy siendo de ejemplo para otra gente. Dirán, no, hermano, pues yo estoy aquí sentado, el pastor o los que están aquí enfrente están obligados. Mi hermano, dentro y fuera de la congregación tenemos que ser ejemplo, tenemos que testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos decirle a alguien que haga algo si nosotros no lo hacemos? Dicen por ahí que tenemos que predicar con él ejemplo. Ahora en la actualidad vemos tantos casos hasta ahora en Facebook que suben que los niños le pegan a sus papás. ¿Por qué? Porque viven sin ejemplo, viven sin ese ejemplo de autoridad. Se ha perdido. Y yo tomo aquí el significado de testimonio, se los digo rápidamente. Testimonio es declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Nosotros no podemos ser testigos de alguien si no lo observamos. En este caso la palabra nos lleva a leer, a estudiar, nos lleva a examinarla, nos lleva a hacer exégesis, nos lleva a decir ¿por qué la carrera? Y acabamos de entender que el apóstol Pablo lo hablaba desde un sentido cultural, pero con un enfoque bien interesante. Entonces él fue testigo, él era testigo, nosotros somos testigos de aquellos que han hecho ciertas acciones y nosotros hemos visto. ¿Está de acuerdo? Pero aquí hay otro punto, es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. La palabra de Dios precisamente sirve para confirmar la verdad y para
respaldar la existencia de lo que sucedió y que está vigente en nuestras vidas. Pero también busqué el concepto de que es un testimonio cristiano. El anterior pues es el concepto que si usted se mete a Google, pone testimonio, significado y le va a arrojar eso. Pero también busqué dentro del cristianismo que es un testimonio. Y eso es lo que encontré. El testimonio cristiano es simplemente compartir nuestra fe sincera en Cristo, lo que Él ha hecho personalmente para cambiar nuestras vidas. No estamos llamados a llevar a alguien al cielo a la fuerza, al cielo a fuerza de discusiones o debates. Simplemente estamos llamados a compartir. Como en la sala de la corte estamos llamados a ser testigos del Evangelio, no a ser un abogado, un juez, un jurado. Eso se lo tenemos que dejar absolutamente a Dios. Cuando usted va, predica la palabra y le dicen no, a usted no lo están rechazando. Están rechazando el Evangelio. Pero tenemos que ser testigos. Tenemos que demostrar nuestro ejemplo. Tenemos que llevar esa conducta por la cual el apóstol Pablo muchas veces mandó muchas cartas en donde le decía, oye, estás tomando las conductas que tú ya habías dejado. ¿Qué quería decir? Que ellos estaban viendo y siguiendo el ejemplo de los de afuera y no los de adentro. La cultura les ganó. Les recomiendo algo, lean las cartas paulinas y se va a dar cuenta del grado de exhortación del apóstol Pablo en este sentido. Seguían los ejemplos del mundo. Claro, yo no puedo hablar respecto al testimonio cristiano si yo no pongo ejemplos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que hablar por sí misma. La palabra de Dios tiene que darnos la respuesta hacia el grado de conducta, hacia el grado de comportamiento, en este caso, cómo debe de ser nuestro testimonio, y aclaro que debe de ser dentro y fuera. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en la tercer libro de Juan, en el versículo, bueno, es el único capítulo 1, del 1 al 8. Y si alguien lo tiene, que me pueda ayudar leyéndolo para que podamos interactuar un poquito más. Yo les voy a leer la traducción, una traducción distinta, pero creo que por el hecho de empezarlo a leer nos damos cuenta de lo que está hablando Juan. Dice en esta versión, dice el anciano, refiriéndose a Juan, para mi estimado hermano Gayo, a quien amo de verdad. Comenzando por las palabras en las que se refiere Juan a Gayo, es porque lo tenía en muy alta estima. Dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Aquí, en primer lugar, cuando hace referencia que yo deseo, o en este caso, bueno, eso lo dice la versión Reina Valera, en esta versión dice, yo le pido a Dios. La oración de Juan por Gayo, en este caso, es significativa bastante, porque la condición espiritual de Gayo era excelente. O sea, nos está hablando de un hombre que era de excelencia. Y algo bien interesante dice que pedía por su salud física. Yo creo que decía, hombres como él los necesito fuertes, ¿no? ¿Por qué? Vamos a seguir ahorita entendiendo el por qué tomo a Gayo como un ejemplo. A lo mejor usted dirá, ay, nunca había escuchado el nombre de Gayo. Ahí por si algún día le quiere poner un nombre a su hijo o a su nieto. Está Gayo y ahorita adelante hay otros dos más bonitos. Pero dice que él oró para su salud física, que tuviera vigor y por su vida espiritual, claro. Entonces después dice, me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y a las prácticas. Yo levanto la mano en decir, yo quisiera ser como el hermano Gayo. ¿Cuántos quisieran ser como él? ¿Por qué? Porque imagínense, así como que no está diciendo que los hermanos fueron en son de chisme,
Pero sí dice que los hermanos, dice Juan, que se alegró mucho cuando unos hermanos en Cristo me contaron. Entonces, hermano, pues fuimos a visitar la congregación que tiene allá el hermano Gallo, ¿y qué cree? Excelente, ¿no? Entonces, Pablo nos está hablando precisamente de un testimonio. Vamos a seguir, y bueno, voy a seguir leyendo en esta versión. Dice, lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Cuando se refiere a hijos, se refiere a sus hijos espirituales, aquellos que él evangelizó, aquellos que crecieron como sus discípulos, por así decirlo, aquellos que le permanecieron fiel a Dios, porque también tenía fidelidad hacia Juan, pero era fiel a Cristo, y que él los denominó como hombres de servicio cercanos. Así como Pablo tuvo a Timoteo, a Silas, también Juan, ¿no? Juan tuvo, en este caso, a Gallo. Dice, estimado hermano, estás haciendo un buen trabajo al ayudar lo mejor posible a nuestros hermanos, aun cuando no los conozcas. Estamos llegando a puntos que cada vez dices, ay, este hermano parece que está ganándose medallas a su favor. Pero ¿qué cree, hermano? Que ese debería ser el comportamiento de cualquier hijo de Dios, de cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque él aquí no dice ayudas lo mejor posible a nuestros hermanos y ya. Dice no, dice aún a los que no conoces. Está hablando de que no solamente eran los que estaban dentro de una iglesia, sino que a todos aquellos que estaban en su alrededor. No sabemos si él vivía en donde era la congregación, si él vivía aparte. Pero yo imagino que en donde él vivía siempre buscaba la manera de hacer el bien, siempre testificaba a Cristo con sus acciones. Seguimos en la pregunta, hermanos, ¿cómo testificamos? ¿Cómo predicamos? Hágase la pregunta y sigamos con este ejemplo. Dice, ellos dieron testimonio a la iglesia del amor que tú tienes. Ayúdalos a que continúen su viaje y hazlo de una manera que agrade a Dios. Después dice, pues ellos se fueron de viaje para servir a Jesucristo y no aceptan nada de lo que no creen. Así que nosotros debemos ayudarlos para que juntos trabajemos por la verdad. Es una carta en la cual el apóstol Juan, como dice el dicho, dar honor al que honor merece, ¿no? Le dio su lugar, le dijo lo bueno, lo invitó a seguir adelante. No le dijo, híjole Gallo, ya estás al final de la carrera, ¿no? No. ¿Qué hizo eso? Fue empujarlo, fue decirle, sigue adelante, sigue. ¿Por qué? Porque has hecho tu trabajo bien. ¿Por qué? Porque la gente habla bien de ti. ¿Por qué? Porque has testificado. Y le es de bendición para Juan a un grado de pedir que él quiere que tenga salud, que tenga una mejor vida espiritual. ¿Para qué? Para que él siga creciendo, para que él siga siendo de ejemplo. Entonces yo tomo este ejemplo, ¿por qué? Porque queremos y necesitamos ver ejemplos de personas comunes. Uno dirá, no, pues es que el apóstol Pablo, pues era el apóstol Pablo, Juan era Juan. ¿Pero qué creen? Que Gallo es la única vez en que lo menciona la palabra de Dios. Y hasta uno dice, pues qué nombre, ¿no? Pero es que es interesante y tenemos que tomar este tipo de ejemplos en los cuales la gente tan común como nosotros, que a lo mejor y nada más vivimos en épocas distintas, pudieron y seguirán siendo de ejemplo. Yo lo leí y dije, wow, yo quisiera ser como este hermano, ¿no? Que en vez de que le lleguen chismes al pastor de que no hago bien las cosas, que le digan, hermano, pues, hace bien su trabajo. Yo creo que el pastor quisiera muchos gallos, ¿no? Y no como los de pelea, pero gallos como el que tenía Juan. Ahora sí que sí aplica que él era su gallo, ¿no? Del apóstol Juan. Pero vamos al caso contrario. Juan es bien directo en lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque más adelante esto lo denominé yo el testimonio de Gallo, pero después sigue la oposición de Diótrefes.
Y adelantito, por eso le digo, era otro nombre que si lo quieren adoptar, pues de cariño igual le pueden decir Dio. Ahí mismo en Juan, bueno, tercer libro de Juan, en el capítulo 1 del 9 al 12, si igual alguien me puede apoyar leyéndolo. Por lo que se lee y se entiende de esta carta, nos habla que por ahí había otro hermanito. Y en esta versión dice, le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que le decimos. O sea, en primer lugar dijo, no, yo no acepto lo que Juan dice. Dice, él siempre quiere ser el que manda. Esta versión así lo dice, él es el que, como dicen, nada más quiere que su chicharrón estruene, ¿no? Si lo ponemos a un lenguaje mexicano. Pero esta situación es ¿por qué? Porque al parecer Juan ya había escrito a la misma iglesia una carta anterior, pues que se había perdido. O sea, igual el hermanito Diótrefes dijo, no me llegó, y a lo mejor y la quemó, la escondió, no sé qué hizo. Obviamente se habla de que esta carta posiblemente era igual referida hacia la hospitalidad. Puede ser que Diótrefes la haya leído y haya dicho, este hermano otra vez viene con esto, mejor la hago perdediza, nunca me llegó, y cuando venga le digo que no y yo continúo con mi misma actitud. Al fin y al cabo, pues no me llegó la carta y Juan, de aquí a que venga, ¿no? Prácticamente. Porque pues, tenemos que considerar que en ese tiempo eran pues viajes misioneros, no andaban en motocicleta, no andaban en carro, en avión, ellos andaban en caballo a lo mucho, ¿no? Tal vez en camellos. Eran grandes distancias y no se podían mover, y un medio que utilizaban eran las cartas, pero pues a este hermanito se le hizo fácil darla por perdida la carta. También se denomina que quizás nunca la leyó, o bueno, la leyó él, pero nunca se la leyó a la iglesia, pues porque él rechazaba precisamente la autoridad de Juan. O sea, él definitivamente decía, Juan, no. Entonces lo que hace en este caso Juan es que marca que Diótrefes a él le gusta ser el que manda, o quiere ser el primer lugar entre ellos. En este caso Juan condena directamente la violación a la hospitalidad hacia los mismos fieles. O sea, él quería directamente decírselo a él, pero no, tuvo que utilizar otro medio. En este caso es esta misma carta, la tercera carta, en donde tiene que llegar hasta, ahora sí que como decirle, pues él no lo escuchó, pero a ti te lo platico. En este caso a Gayo, no acepta lo que le decimos, así como diciéndole, mira, no sé cómo poderle decir, pero tú eres mi mejor opción. ¿Por qué? Porque él está actuando de la forma contraria a lo que tú estás haciendo. Hombre de excelencia Gayo, y hombre de mal ejemplo de Diótrefes, ¿no? Después dice, por eso cuando yo vaya le llamaré la atención por todo el mal que hace. Hermano, ¿a usted le gustaría que le llamaran la atención por todo lo que hace? No, ¿verdad? A mí no me gustaría. Dice, él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros lo ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que no quieren ayudarlos. O sea, ¿te cuadras como yo ordeno o vaya? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, todavía de que el hermano estaba mal, se atrevía a sacar a la gente de la iglesia. O sea, yo soy el que mando aquí, y si tú no quieres sujetarte a lo que yo estoy haciendo, bye, adiós. O sea, no importaba si lastimaba a la gente. Uno podría decir, se va la gente y no pasa nada. Está viviendo espiritualmente, ¿qué está viviendo en sus emociones? ¿Se van lastimados? ¿Cómo se van? Dice, estimado hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios.
Todos dan buen testimonio de Demetrio, otro hermano igual, incluso la verdad misma. Nosotros también hablamos bien de él y tú bien sabes que lo que decimos es verdad. Tenemos el grado de comparativa en donde Diótrefes hace todo lo contrario a lo que hace Gallo y hace todo lo contrario a lo que Juan le dijo. ¿Y qué cree? Bueno, los tres eran hombres comunes y normales. Tal vez el renombre del apóstol Juan le da un grado mayor de autoridad, por así decirlo. Pero Gallo y Diótrefes eran personas como nosotros, como usted y como yo, demostrando el grado de la humanidad que nosotros tenemos. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, pero considerando que si lo hacemos bien, somos de ejemplo y de bendición para la gente que nos rodea. Pero si lo hacemos mal, somos de mal ejemplo, somos de piedra de tropiezo, somos incluso a un grado en que si tú siempre has tenido un comportamiento negativo, pero si un día te presentas ante la gente que te ha rodeado y decirles, yo soy cristiano, ¿tú? Yo creo que eso es más vergonzoso. ¿Tú eres cristiano? ¿Y por qué te comportas así? Oye, pues yo no sabía, parece que eres como cualquiera. O sea, a veces suena hasta chistoso y hasta por ahí. Hay una película que se llama Medias Tintas, no sé si la han llegado a ver. Y si no, pues búsquenla en YouTube, ahí está. Y se van a estar riendo, sí, pero hasta incluso le ponen ahí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y cosas como esas, ¿a poco tú eres cristiano? Una muchacha, ¿tú eres cristiana y por qué andas con media escuela? Ay. Entonces, hermanos, imagínense, nosotros tenemos que realmente afirmarnos en lo que estamos creyendo, tenemos que afirmarnos en cómo estamos viviendo. Si Cristo realmente es nuestra meta, ¿cómo tenemos que correr esa carrera? ¿Cómo nosotros tenemos que ser de ejemplo para los que vienen comenzando la carrera, para los que no conocen de Dios, pero que nosotros queremos invitarles? Tenemos que testificar con nuestras vidas, tenemos que decir, oye, te invito a la iglesia, hoy sí, yo he visto que tienes un cambio grande. Yo te conocí cuando eras borracho, eras, no sé, hermano, póngale usted las palabras que quiera, pero ahora yo he visto tu cambio y yo quiero ser como tú, yo quiero cambiar, yo necesito de lo que tú has recibido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos predicando y testificando el evangelio, ¿con qué? Con nuestras acciones, con la fe que ha sido depositada en nosotros. Yo pongo estos ejemplos, ¿por qué? Porque son cotidianos. En muchas iglesias de todo el mundo sucede esto. Vamos con la contraparte de Diótrefes. ¡Qué mal! A un grado de decirle, Gallo, no sigas lo que él hace, solamente lo que agrada a Dios, porque lo bueno proviene ¿de quién? De Dios. O sea, en pocas palabras le está diciendo, no te dejes contaminar por este hombre. Ten cuidado. ¿Por qué? No me recibió la carta. ¿Por qué? Él hace esto, él otro. ¿Y tú que estás haciendo todo bien? Evita lo que él está haciendo mal y sigue teniendo esa bendición. ¿Por qué? Porque han venido a decirme que tú haces lo correcto. Veámoslo desde ese punto de vista. Necesitamos nosotros corregir nuestra vida, tal vez y decir, tengo que mejorar esa carrera, tengo que decir, pongo mis ojos en Cristo y tengo que fortalecerme para no fatigarme, tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque otros me miran, me observan, soy de ejemplo. Y también tengo aquellos que testificaron y que lograron alcanzar la meta, aunque ya no están, pero son un testimonio vivo en mi vida, o es un testimonio que está vigente en mi vida, y que yo quisiera no solamente ser como esta persona, sino ir más allá, influenciar a otros, y que esos también a la vez influencien a otros, y que podamos seguir un caminar y un correr cristiano.
La vez pasada yo les hacía ejemplo de la carrera. Es una realidad y es una verdad muy buena la que hace Pablo. Es una carrera, todos estamos corriendo, hermano. Ahí en la red circulan videos en donde un corredor sale y el otro a media carrera se lesiona. ¿Y qué hace el otro? Me regreso, lo agarro y ahí vamos al paso y a mí no me importa que yo no gane. Llegan a la meta. Ese es un testimonio de que no solamente el correr o tener una meta es llegar para ganar. Es un testimonio que nos habla de que tenemos que llegar todos, que estamos aquí en compañerismo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, que todos tenemos que motivarnos, no tenemos que desmotivarnos, no tenemos que llevarnos a hacer cosas que no tenemos que hacer, tenemos que obedecer conforme a la palabra de Dios. Yo se lo he dicho a los jóvenes, todo lo que se les diga es conforme a la palabra de Dios y es porque los amamos. Yo les digo, hermanos, lo que les predico, lo que les comparto en esta mañana, viene en la palabra de Dios y se los comparto porque los amo. ¿Por qué? Porque Dios, sí, yo sé que me ama y me ha hablado a través de esta palabra y yo quiero compartírselos porque Dios les ama. Porque Dios quiere que conforme nosotros tengamos un caminar en Él, tengamos una mejor conducta, tengamos un mejor crecimiento, que los frutos se manifiesten en nuestra vida. Recordemos, cuando la Biblia habla acerca del tribunal de Cristo, dice que Él echará al fuego nuestras obras. Y dice que aquella hojarasca se va a quemar. Y lo que salga limpio, eso va a tener un mérito. No es un grado de condenación, hermano. Eso cuando habla respecto al tribunal de Cristo no es de que nos echa al fuego. Echa nuestras obras al fuego. Y Él va a decir, esa obra fue buena, testificaste bien, predicaste bien. Esta obra no fue buena. ¿Por qué? Se quemó. No sirvió. Fue como la pajita. La echamos al fuego, ¡pum!, se fue. Todo ese grado de comportamiento Jesucristo lo va a juzgar. No nos va a condenar. Nos va a juzgar y va a decir, este es tu galardón. Obtuviste tu galardón. O de lo contrario dirá, pues, pásale. Como por ahí se dice ocasionalmente de panzazo, ¿no? Pero, ¿qué necesidad, hermanos? Si podríamos tener un galardón de Dios y que Él nos premie por lo que hicimos. Déjeme decirle que normalmente uno piensa, no, pues es que es porque yo abrí células, es porque yo prediqué o abrí iglesias. No, por nuestro comportamiento. Es por cómo tú predicaste el Evangelio, por cómo tú fuiste ejemplo, por cómo tú hiciste las cosas. A lo mejor en ese momento dijo el Señor, tú podías haberle predicado a esta persona, pero no, tú decidiste mejor hacer lo contrario. Entonces, tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo nos enseña, continuar nuestra carrera, pero también como el apóstol Juan habla, que necesitamos ser de ejemplo, necesitamos enseñarle a aquellos que comienzan, necesitamos afirmarnos primero en Dios y que Dios sea nuestra prioridad para poder ayudar a más gente. ¿Por qué? Porque lo contrario lo estaríamos haciendo por hacer y no nos importaría lo que lograríamos. Podríamos estar lastimando a la gente, podríamos estar jugando con la gente, y de eso no se trata. Se trata de hacer lo correcto delante de Dios, lo que a Él le agrada y también por lo que Él va a juzgar. No lo veamos, como les mencionaba, por un grado de juicio de que me condeno eternamente yo, no. Es un grado de que Él juzgará las obras. Ahora hagas esa pregunta.
¿cómo juzgará Dios mis obras? Si he logrado testificarle, si he logrado serle testigo en esta tierra de todo lo que yo he hecho y todo lo que hago y todo lo que haré, ¿sí lo lograré? Y si no, ¿sabe qué, hermano? Estamos a un tiempo muy bueno para que nosotros podamos corregir, no ser como de otra fe, escuchar lo que realmente Dios habla en nuestras vidas, lo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas, y que corrijamos, que aprendamos a ser ejemplo, aprendamos a hacer las cosas de la forma correcta, y no para que recibamos el aplauso de la gente, en este caso del pastor, no, es para recibir el grado de reconocimiento de parte de Dios. Si estamos buscando el reconocimiento de los hombres, no, estamos mal. Por sobre todas las cosas tenemos que encontrar el reconocimiento de parte de Dios. Él es el que nos aprueba, Él es el quien desaprueba. Lamentablemente también desaprueba, hermanos. Y nos llama también a que tengamos una vida íntegra en Dios, que pasemos tal vez de ser aquellos que solamente les gusta el cristianismo a ser realmente nacidos de nuevo, a ser realmente llamados hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a su perfecta voluntad. Yo sé que el tema nos deja mucho que pensar, nos deja que analizar. Yo leía una frase del hermano Charles Spurgeon, dice que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Lo vuelvo a leer, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Me pongo de ejemplo, yo predico aquí bien, pero allá afuera ¿cómo estaría? Ay, es que Abraham predica bien bonito, y allá afuera ¿cómo predico? ¿O cómo actúo? No, es que allí enfrente me doy mis golpes, o digo, tengo que mostrarme santo. No, mi hermano, de eso no se trata. Se trata que dentro, fuera de este lugar, prediquemos con nuestra conducta. Chicos, jóvenes, hijos de familia, prediquemos con nuestra conducta hacia nuestros padres, hacia nuestros maestros, hacia nuestros compañeros de salón, porque tenemos muchos compañeritos de salón que ellos nos predican a nosotros y a veces nosotros nos volvemos sus seguidores. No, prediquen con su conducta y muéstrense como jóvenes distintos con sus amiguitos. Y digo, soy amiguitos como niños, no, yo sé que tienen unos amigos que dicen unas palabronas. Bueno, pues entonces ustedes diríjanse con la conducta adecuada. Hermanos, papás, diríjanse de la manera correcta delante de sus hijos, con la gente que los rodea, con sus hermanos en Cristo, con sus vecinos, etcétera. Tal vez si no puedo decir mucha lista, pero yo sé que no es fácil. Podría decir, es que yo ahí en la iglesia alabo a Dios, pero al vecino lo tengo atravesado. Es la verdad, ¿no? Bueno, hermano, pues déjeme decirle que ese es un grado de predicar con nuestra conducta. Entonces yo sé que nos llevamos una lección todos. Yo me llevo una lección. Yo sé que ustedes se llevan una lección que podrá aplicar de alguna forma. Sí. ¿Con quién? Usted sabe. Y Dios sabe. Pero algo bien importante es que esto póngaselo a Dios, que Él le diga, Señor, yo quiero corregir, yo quiero predicar con mi conducta, yo quiero demostrar que sí se puede ser conforme a tu perfecta voluntad. Y todo esto radica en eso, que Dios cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas. Si Él cumple la perfecta voluntad de nuestras vidas, tengo que decirle que Él toma control no solamente claro, Él nos da salvación, nos prometió vida eterna, etcétera, etcétera, pero también
por medio del Espíritu Santo nos promete guianza, nos promete ser el que está a nuestro lado, el que vive dentro de nosotros, aquel que intercede también por nosotros. Entonces quiere decir que tenemos el grado de aprender a tener el comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios mismo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, por así decirlo, ¿dónde está la excusa para poder hacerlo? Yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar, vamos a concluir esta prédica. Y ¿por qué no ahí en su lugar? Cierra sus ojos, empieza a hacer ese análisis. Empieza usted a mirar su vida. Empieza a visualizar cómo ha sido su testimonio. Y cabe mencionar que normalmente esta predicación casi siempre se denomina los jóvenes. Es que los jóvenes no saben cómo testificar, pero esta es una predicación que nos habla a todos en general. ¿Cómo debemos de mostrarnos? ¿Cómo debemos de dirigirnos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Los hombres con las señoritas, ¿cómo son los comportamientos de las señoritas con los jóvenes? ¿Cómo es el comportamiento de los hombres ya maduros o mayores hacia las mujeres? De los hombres casados, del esposo hacia su esposa, de la esposa hacia el esposo. Que si como esposos somos testimonio para nuestra esposa, somos testimonio para nuestros hijos. Analicemos, hermano, tenemos este tiempo valioso, tenemos minutos valiosos en los cuales podemos hacer esa introspección para ver cómo está nuestra vida. A lo mejor y dirá, yo no tengo problemas con mi familia, pero a lo mejor y con algún vecino, no sé. ¿Por qué no le dicen esta mañana al Señor: Señor, yo te quiero pedir que tú tomes el control? Antes de decirte, Señor, haz, quita, pon, yo te quiero pedir que hagas tu perfecta voluntad en mi vida. Porque de nada va a valer el hecho que diga, Señor, quita, si lo que no estoy dispuesto es a cambiar mi vida como la he vivido hasta el día de hoy. Hermano, Dios es un caballero y Él no actúa si tú no le dices: hazlo, Señor, pero hazlo conforme a tu perfecta voluntad. Señor, queremos vivir conforme a tu perfecta voluntad, porque sabemos que si no lo hacemos nos equivocamos, porque sabemos que si no lo hacemos después nos andamos arrepintiendo e incluso hasta a veces culpándote de nuestros errores. Queremos que tú tomes el control, que corrijamos ese camino, que corrijamos nuestro comportamiento, que corrijamos